¿Y si te dijera que el 82% de los coches nunca superan los 150.000 kilómetros, pero el mío superó los 500.000 sin necesidad de una reconstrucción? Y no fue suerte. Los verdaderos asesinos de los motores modernos no son la edad ni el kilometraje, sino los secretos ocultos que la industria automotriz espera que nunca descubras. Hoy, derribaremos ese muro de silencio revelándote 17 trucos de longevidad brutalmente honestos, respaldados por datos y aprobados por mecánicos que pueden llevar tu coche a más de 700.000 kilómetros con un funcionamiento suave, resistente y mucho más fiable de lo que los fabricantes pretendían. Y hagas lo que hagas, no te pierdas el hábito número 5, porque es el que previene la avería más cara de tu coche. ¡Comencemos! Truco número 17. La regla inteligente del aceite 3K. La mayoría de los conductores confían en el intervalo de cambio de aceite de 10.000 kilómetros impreso en el manual del propietario. Pero esos números están diseñados para condiciones ideales y marketing de bajo mantenimiento, no para la conducción en el mundo real. Los motores no se desgastan porque envejecen, se desgastan porque el aceite sucio y descompuesto deja de proteger las piezas metálicas mucho antes de esa marca de 10.000. Estudios independientes de AAA descubrieron que los intervalos de aceite extendidos aumentan el desgaste interno hasta en un 40%. Especialmente en autos que hacen viajes cortos, se quedan en el tráfico o funcionan en climas cálidos o polvorientos. Es por eso que los motores que siguen el manual aún terminan llenos de lodo, ruidosos y cansados a las 120.000 kilómetros. Si desea que su motor dure cientos de kilómetros, la regla es simple. Aceite nuevo cada 3.000 a 5.000 kilómetros, dependiendo de cómo y dónde conduzca. En climas cálidos como Arizona o Texas, el aceite más espeso, como el 5W30, maneja mejor el calor. En regiones más frías como Minnesota o Canadá, un aceite de invierno más ligero, como el 0W20, fluye más rápido al arrancar, lo que evita la fricción en seco. El manual indica las especificaciones del aceite, pero el clima, los hábitos de conducción y la antigüedad del motor determinan el intervalo. Combine un aceite sintético de alta calidad con un ciclo de cambio más corto y creará la barrera más eficaz contra la sincronización, el desgaste de la cadena, las rayaduras de los rodamientos y la formación de lodos. Y cada vez que cambie el aceite, cambie también el filtro, ya que este atrapa los contaminantes con los que el aceite nuevo no debería circular. Mantén este hábito, ya que el siguiente protege un componente igual de crítico y el doble de costoso de reparar. Truco número 16. La rutina de la caja de cambios para salvar la vida. La mayoría de los conductores nunca piensan en el líquido de transmisión hasta que el auto empieza a patinar, a dar tirones o a no cambiar con suavidad. Y para entonces, suele ser demasiado tarde. El gran mito es que las transmisiones modernas usan líquido de por vida. Pero en el mundo real, de por vida suele significar hasta que finaliza la garantía, no hasta que el auto llega a los 300.000 kilómetros. El calor es el asesino silencioso aquí. Las transmisiones automáticas funcionan entre 80 grados Celsius y 105 grados Celsius, y cada aumento de 12 grados Celsius por encima de ese rango reduce la vida útil del líquido a la mitad. Es por eso que más del 60% de las fallas de transmisión se deben a un líquido sobrecalentado y defectuoso, no a defectos mecánicos. Si quiere que su transmisión dure, la rutina es sencilla. Reemplace el ATF cada 30.000 a 50.000 kilómetros, incluso si el manual indica lo contrario. El líquido nuevo mantiene los embragues fríos, los sellos en buen estado y los cambios de marcha como nuevos. Y si remolcas, conduces y arrancas con frecuencia, o vives en un clima cálido, el líquido se degrada aún más rápido, lo que hace que los cambios tempranos sean el seguro más económico que puedes comprar contra una reconstrucción de transmisión de 3.000 a 5.000 euros. Y recuerda, si tu transmisión ha estado descuidada por mucho tiempo, nunca hagas un lavado a presión completo. En su lugar, realiza vaciados y llenados lentos y constantes para evitar dañar el sistema. Combina esto con una revisión rápida de fugas y olores a quemado, y le estás dando a tu caja de cambios el mismo nivel de protección que los autos de alto kilometraje. Mantén esta rutina estricta, porque el siguiente hábito te empezará a costar dinero cada vez que vayas a una gasolinera. Truco número 15. El silencioso sistema de combustible. Llenar el tanque después del clic de la bomba puede parecer inofensivo, pero es una de las maneras más rápidas de dañar el sistema de combustible de tu auto sin darte cuenta. Al forzar la entrada de combustible adicional en el cuello del tanque después del apagado automático, ese exceso de gasolina inunda el depósito de carbón del sistema EVAP.
La pieza diseñada para capturar vapores de combustible, no combustible líquido. Una vez empapado, comienza a desintegrarse internamente, enviando diminutas partículas de carbón a las líneas y válvulas. Esto provoca ralentí inestable, arranques difíciles, olor a combustible, luces de revisión del motor y reparaciones que pueden llegar fácilmente a entre 400 y 1.200 euros. El clic de la bomba tiene una razón: mantener la presión de combustible equilibrada y proteger el sistema de recuperación de vapor. Al llenar demasiado, se sobrecargan ambos. La EPA incluso advierte que llenar el tanque aumenta drásticamente las fallas del sistema EVAP, especialmente en climas cálidos donde el combustible se expande. Y aquí está el truco. Los fabricantes de automóviles no cubren este daño con la garantía porque se considera un error del conductor. Así que la regla es simple. En cuanto escuche el primer clic, deténgase. Deje que el sistema respire. Mantener secos los componentes EVAP evita algunos de los problemas de emisiones más molestos y costosos. Truco número 14. La prueba de fuego del soporte del motor. El motor no debería vibrar, como si intentara escaparse del coche. Los soportes de motor desgastados son una de las causas más ignoradas de vibración, ralentí irregular e incluso desgaste prematuro de la transmisión. Estudios de las principales redes de reparación muestran que los soportes en mal estado contribuyen a casi el 20% de las fallas por tensión en la transmisión. Sin embargo, la mayoría de los conductores nunca lo revisan hasta que algo se rompe. Un soporte de 150 euros reparado a tiempo te ahorra un desastre de 1.000 euros más adelante. Porque una vez que la tensión se extiende, comenzarás a ver ejes dañados, mangueras rotas, tubos flexibles de escape agrietados e incluso desalineación de la transmisión. Aquí está la prueba rápida que cualquiera puede hacer en casa. 1. Arranca el coche y mantén el pie firme en el freno. 2. Cambia de estacionamiento a marcha. 3. Observa y siente. Si el motor se sacude hacia adelante, si la cabina vibra bruscamente o si el volante se sacude más de lo habitual, es probable que los soportes estén desgastados. 4. Repite la revisión cambiando a reversa. El movimiento excesivo en cualquier dirección es una señal de alerta. Los soportes desgastados hacen más que sacudir el auto. Desalinean la transmisión, estiran las mangueras, agrietan los tubos flexibles del escape y aumentan el impacto de la transmisión durante los cambios. Reemplázalos a tiempo y recuperarás la suavidad. Protege tu transmisión y evita costosas fallas posteriores. Truco número 13. La rutina de calentamiento inteligente. Durante años, los conductores han creído que la forma correcta de calentar un motor frío es dejarlo al ralentí durante 5 o incluso 10 minutos. Parece lógico. Déjalo reposar, deja que se caliente, deja que se estabilice. Pero los motores modernos no funcionan como los autos de la década de 1980. De hecho, el ralentí prolongado es más perjudicial que beneficioso. El ralentí en frío arrastra el exceso de combustible por las paredes del cilindro, diluye el aceite y acelera el desgaste. El Departamento de Energía descubrió que el ralentí prolongado puede aumentar el desgaste del motor hasta en 2/3. Y eso sin contar el desperdicio de combustible. La forma inteligente es dejar que el motor funcione de 20 a 30 segundos después del arranque, y luego conducir con suavidad. Ese breve lapso permite que la presión del aceite se estabilice y circule completamente sin inundar los cilindros ni sobrecalentar el convertidor catalítico. Los datos de pruebas reales de varios fabricantes de automóviles muestran que los motores se calientan un 40% más rápido cuando se conduce a baja velocidad que al ralentí, lo que significa menos fricción, mejor combustión del combustible y mayor vida útil del motor. Los propietarios que siguen esta sencilla rutina reportan una reducción drástica de los golpes al arrancar en frío, cambios más suaves y un menor consumo de combustible en invierno. Rompe con el viejo hábito. Primero calienta el motor brevemente y luego conduce con calma. Truco número 12. Verificación del refrigerante. El sobrecalentamiento del motor no es casual, sino que casi siempre se debe a un sistema de refrigeración que se ha ido degradando silenciosamente durante meses. Muchos conductores confían en la etiqueta del refrigerante de 160.000 kilómetros, pero la conducción en condiciones reales cuenta otra historia. El refrigerante se acidifica lentamente, pierde sus inhibidores de corrosión y empieza a corroer los componentes de aluminio desde dentro hacia afuera. Estudios del International Journal of Automotive Engineering
demuestran que descuidar el refrigerante aumenta el riesgo de fallo de la junta de culata en casi un 40%, mucho antes de que se vea vapor bajo el capó. Una rápida prueba de drenaje lo revela todo. Abre la llave de purga o la manguera inferior del radiador y recoge una pequeña muestra. El refrigerante en buen estado debe verse brillante y transparente. Si está marrón, oxidado, fangoso o lleno de partículas, es hora de purgar y rellenar el sistema. Y antes de rellenarlo, haz una rápida comprobación de fugas. Revisa debajo del radiador, la bomba de agua y las abrazaderas de las mangueras para ver si hay residuos verdes, rosados o naranjas. Las fugas tempranas son económicas de reparar, pero las fugas ignoradas pueden deformar la culata en minutos. Siempre intenta cambiar el refrigerante cada 30.000 a 50.000 kilómetros, incluso si el manual indica lo contrario. Prevenir el sobrecalentamiento no es mantenimiento, es seguro. Y el siguiente hábito protege otro sistema que la mayoría de los conductores olvidan hasta que falla en el peor momento posible. Truco número 11. Combustible que contraataca. El combustible barato es una de las maneras más rápidas de envejecer un motor mucho antes de tiempo. Puede que no vea el daño al instante, pero sus inyectores, válvulas de admisión y cámaras de combustión resienten cada gota de gasolina con bajo contenido de detergente. Los motores modernos, especialmente los motores GDI, pulverizan combustible a presiones de hasta 2.000 libras por pulgada cuadrada, e incluso pequeños depósitos pueden alterar el patrón de pulverización. De hecho, las pruebas del estudio de calidad de combustible de la AAA demostraron que los motores que utilizan combustible de baja calidad acumulan 19 veces más carbono en tan solo 4.000 kilómetros. Este carbono reduce la potencia, aumenta el consumo de combustible y acorta la vida útil de componentes críticos. La solución es sencilla y económica. Utilice gasolina certificada de alta calidad siempre que sea posible y un limpiador de inyectores de alta calidad cada 3.000 a 4.000 kilómetros. Autos como Hyundai, BMW, Toyota y Chevy muestran un ralentí notablemente más suave y una mejor respuesta del acelerador después de un solo ciclo de limpieza adecuado. Los aditivos restauran los patrones de pulverización, reducen la carbonilla y mantienen la cámara de combustión más fría y limpia. Haz esto y tu sistema de combustible se mantendrá impecable. Truco número 10. El ritual de los cambios inteligentes. La caja de cambios es uno de los sistemas más caros del coche. Sin embargo, también es uno de los más fáciles de dañar sin darse cuenta. Cambios bruscos, reversas bruscas y balanceos al cambiar de marcha a estacionamiento envían cargas de impacto a la transmisión. Con el tiempo, estos microimpactos desgastan los sincronizadores, tensionan los paquetes de embrague y debilitan los engranajes internos. De hecho, AMCO informa que los hábitos incorrectos al cambiar de marcha contribuyen a más del 40% de las fallas prematuras de la transmisión, incluso en coches con poco kilometraje. El ritual de los cambios inteligentes es sencillo. Detén por completo antes de cambiar de dirección. Haz una pausa de un segundo antes de poner reversa y evita poner estacionamiento mientras el coche sigue rodando. Esta breve rutina de un segundo evita que los pistones del embrague de estacionamiento y los engranajes rocen entre sí bajo carga. Coches como el Honda Accord y el Toyota Camry suelen alcanzar más de 480.000 kilómetros, simplemente porque sus propietarios cambian de marcha con suavidad en lugar de bruscamente. Trate su caja de cambios como si fuera un cristal, porque el siguiente hábito no tiene nada que ver con los cambios. Se trata de aprender a detenerse de una manera que ahorre frenos, combustible y billetera. Truco número 9. Revitalización de la limpieza de carbono. La acumulación de carbono es uno de los factores menos conocidos que afectan el rendimiento del motor, especialmente en los motores GDI modernos de inyección directa de gasolina. Estos motores inyectan combustible directamente en el cilindro, lo que significa que las válvulas de admisión nunca se lavan con gasolina como en los motores antiguos. Con el tiempo, se forman capas de carbono pegajosas en las válvulas, los conductos de admisión y los pistones, lo que obstruye el flujo de aire, provoca fallos de encendido y reduce el consumo de combustible. De hecho, estudios de la SAE muestran que los motores GDI pueden perder hasta un 10% de potencia y eficiencia en tan solo 50.000 kilómetros debido únicamente a la acumulación de carbono. Pero la solución no es complicada. Una limpieza adecuada de carbono cada 40.000 a 60.000 kilómetros, ya sea con granallado de nueces, limpieza química o un servicio de inducción de confianza, restaura el flujo de aire
y mantiene la combustión nítida. Piensa en ello como desatascar los pulmones de su motor. Autos como los Audi, BMW, Hyundai y muchos vehículos turboalimentados son los que más se benefician de esta rutina. Y si el ralentí es irregular, la aceleración se siente floja o el consumo de combustible baja repentinamente, son señales tempranas de que ya se están formando depósitos de carbón. Mantén las válvulas limpias y tu motor respirará como nuevo. Porque el siguiente hábito protege algo que usas cada vez que estacionas, y la mayoría de los conductores lo hacen mal. Truco número 8. El protector de estacionamiento. La mayoría de los conductores creen que la palanca de cambios hace todo el trabajo al poner el auto en P o Park. Pero ese simple hábito destruye silenciosamente un componente crítico de la transmisión llamado el protector de estacionamiento. Es un pequeño bloqueo metálico que sostiene todo el peso del vehículo cuando está estacionado en una pendiente. Y cuando falla, la factura de reparación puede superar los 900 a 1.500 euros. Los mecánicos ven esto constantemente en SUV y sedanes que pasan años estacionándose en P sin usar el freno de mano. Aquí está la rutina más inteligente. Acciona siempre primero el freno de mano, deja que el auto se asiente y luego cambia a estacionamiento o park. Esto transfiere el peso al sistema de frenos, donde corresponde, en lugar de forzar la transmisión. De hecho, los especialistas en transmisiones estiman que este simple hábito puede reducir el desgaste del protector de estacionamiento hasta en un 70%, especialmente en Hondas, Toyotas y Subarus más antiguos, conocidos por sus pesadas cargas en el tren motriz. Lo mejor de todo es que esta rutina toma 3 segundos y funciona en todos los autos, automáticos, CVT e incluso EVS, con mecanismos de estacionamiento físicos. Tómalo como una medida de seguridad, no como algo opcional, porque un pequeño hábito evita miles de reparaciones y mantiene tu transmisión funcionando mucho más allá de los 200.000 kilómetros. La mayoría de los conductores nunca aprenden estos hábitos para prolongar la vida útil. Truco número 7. Protección de la línea eléctrica. Todo el sistema eléctrico de tu coche se equilibra con unos pocos cables. Sin embargo, estas son las piezas más ignoradas bajo el capó. Los terminales de batería débiles y los cables de tierra corroídos no solo causan arranques lentos, sino que desencadenan una reacción en cadena de problemas eléctricos extraños que parecen fallos en los sensores, fallos en la ECU o incluso problemas de transmisión. De hecho, los técnicos de ASE informan que casi el 30% de los problemas eléctricos misteriosos se deben a malas conexiones a tierra, no a piezas defectuosas. Esto significa que los conductores reemplazan sensores de 200 euros y alternadores de 600 euros, cuando el verdadero culpable fue una limpieza de cables de 12 pavos. La solución toma minutos. Abre el capó y revisa los terminales de la batería en busca de costra blanca, abrazaderas sueltas o conexiones a tierra desgastadas conectadas al chasis o al bloque del motor. Límpialos con un cepillo de alambre. Luego apriétalos correctamente y aplica un poco de grasa dieléctrica para evitar la corrosión. Realizar esta sencilla rutina en cada cambio de aceite mantiene el voltaje estable, protege el alternador y evita arranques difíciles, especialmente en climas fríos, cuando las baterías trabajan al máximo. Y aquí está la clave del ahorro. Una conexión a tierra limpia puede prolongar la vida útil de su alternador y motor de arranque, evitando reparaciones que suelen costar entre 300 y 900 euros. Mantén una base eléctrica sólida, porque el siguiente hábito reinicia un sistema del que la mayoría de los conductores ni siquiera saben que depende su auto. Truco número 6. La magia del reinicio del acelerador. El cuerpo del acelerador es una de las partes más incomprendidas del motor. Cuando se confunde, generalmente después de cambiar la batería, arrancar con cables o años de conducción con arranques y paradas, lo notas al instante. Aceleración lenta, ralentí inestable, respuesta del acelerador retrasada o ese molesto bloqueo de revoluciones al levantar el pie del pedal. Pero aquí está el problema. Muchos de estos síntomas no son fallos mecánicos, sino confusiones de software. Los coches modernos aprenden tu estilo de conducción, ajustes de combustible y patrones de flujo de aire. Y con el tiempo, esos datos adaptativos se vuelven defectuosos. Reiniciar el acelerador borra esos malos hábitos y obliga al coche a reaprender el ralentí y la posición del acelerador correctos. Nissan, Toyota, Honda, BMW, Ford y casi todas las marcas modernas se benefician de ello. Por ejemplo, el propietario de un Toyota Camry 2016
informó un ralentí más suave y una respuesta del acelerador más rápida inmediatamente después de reiniciarlo sin cambiar ninguna pieza. El reinicio tarda menos de 2 minutos. Gira la llave a la posición de encendido, luego apaga el motor, pisa el acelerador a fondo durante 10 segundos con el motor apagado y suéltalo. Finalmente, arranca el motor y déjalo al ralentí mientras se recalibra. Así de simple. Y si su coche sigue funcionando de forma irregular después, el siguiente hábito aborda el problema desde una perspectiva completamente diferente. Truco número 5. Frenar como un profesional. La mayoría de la gente llega directamente a un semáforo y frena a fondo. Pero ese hábito destruye silenciosamente el sistema de frenos mucho antes de que se desgasten las pastillas. El calor es el verdadero asesino. Cada vez que frenas de golpe en el último segundo, los rotores pueden alcanzar temperaturas superiores a 260 grados Celsius, lo que provoca vidriado, deformación y microfisuras. Por eso, Consumer Reports descubrió que los conductores que frenan tarde cambian las pastillas un 40% antes, y los rotores el doble de veces que quienes simplemente aflojan el acelerador antes. Frenar no solo puede sentirse suave, puede sentirse como magia mecánica. Al levantar el pie del acelerador de 5 a 10 segundos antes, el motor reduce la velocidad del coche de forma natural, manteniendo estable la temperatura de los frenos. Los híbridos como el Toyota Prius y el Honda Insight utilizan esta estrategia automáticamente, por lo que sus componentes de freno suelen durar más de 193.000 kilómetros sin necesidad de cambiarlos. Pruébalo en tu próximo viaje. Empieza a levantar el pie con antelación al acercarte al tráfico, a las curvas o a las bajadas. Sentirás que el coche se asienta en lugar de hundirse y notarás que el pedal del freno se mantiene más frío y firme. Mantén este hábito, ya que el siguiente protege tu motor de un silencioso destructor de flujo de combustible que la mayoría de la gente nunca revisa. Truco número 4. Prueba del filtro de combustible. El filtro de combustible es una de las piezas más pequeñas de tu auto. Sin embargo, puede obstruir el motor por completo sin hacer ruido. A medida que pasan los kilómetros, pequeñas partículas de óxido, suciedad y sedimentos del tanque quedan atrapadas en el filtro. Con el tiempo, el filtro se obstruye tanto que el motor no puede obtener suficiente combustible bajo carga. Por eso, los autos con filtros obstruidos suelen tener dificultades al acelerar, presentan dificultades en cuestas o dan la sensación de que se están quedando sin potencia, incluso con el tanque lleno. En casos graves, la presión sobrecalienta la bomba de combustible, una reparación que fácilmente cuesta entre 600 y 1.200 euros. Probarlo es sencillo. Durante una aceleración brusca, como al incorporarse a una autopista, si el motor se traba, da tirones o se siente congestionado, es probable que el filtro esté restringiendo el flujo. Los fabricantes recomiendan reemplazarlo cada 30.000 a 50.000 kilómetros. Sin embargo, las regiones polvorientas o los tanques viejos requieren cambios más tempranos. Un filtro de 30 euros cambiado a tiempo protege tus inyectores, bomba y motor de miles de dólares en reparaciones. Mantén esta pieza limpia, ya que el siguiente hábito protege un sistema de frenos que la mayoría de los conductores descuidan sin darse cuenta. Truco número 3. El líquido de frenos que salva vidas. El líquido de frenos es uno de los líquidos más olvidados en un auto. Sin embargo, conlleva una de las mayores responsabilidades, deteniendo 2 toneladas de metal instantáneamente al pisar el freno. Lo que la mayoría de los conductores no saben es que el líquido de frenos es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del aire todos los días. En 2 años, el contenido de humedad puede alcanzar el 3%, lo cual es suficiente para reducir el punto de ebullición a casi la mitad. Y cuando el líquido hierve al frenar con fuerza, como al bajar una pendiente o detenerse en el tráfico, se pierde presión en el pedal, potencia de frenado y control. Estudios del Instituto Nacional de Carreteras de los Estados Unidos muestran que el líquido de frenos contaminado con humedad es una de las principales causas de fallas en la bomba ABS, cuyo reemplazo a menudo cuesta más de 1.000 euros. Pero un lavado rápido del líquido de frenos cada 2 o 3 años previene la corrosión, protege el sistema ABS y mantiene el pedal sensible y preciso. Mantén este líquido fresco porque el siguiente hábito protege la chispa detrás de cada explosión en tu motor. Truco número 2. El poder de las bujías de calidad. Las bujías baratas pueden parecer una ganga, pero silenciosamente reducen la potencia, el consumo de combustible y la salud del motor mucho antes de que la mayoría de los conductores se den cuenta. Los motores modernos encienden sus bujías miles de veces por minuto.
Incluso una pequeña disminución en la eficiencia de la chispa interrumpe todo el proceso de combustión. De hecho, estudios demuestran que las bujías desgastadas o de baja calidad pueden reducir la eficiencia del combustible hasta en un 30%, provocar fallos de encendido y sobrecargar el convertidor catalítico, uno de los componentes más caros de su automóvil. Pongamos como ejemplo un caso real. El propietario de un Toyota Camry 2014 ignoró bujías débiles durante 64.000 kilómetros y terminó con una bobina de encendido dañada y una reparación de 980 euros que podría haberse evitado con un cambio de bujía de 60 euros. La solución es simple. Use bujías de calidad OEM o de iridio y cámbialas a tiempo. Una frase, una regla. Las bujías baratas le costarán más después. Las bujías de calidad restauran un ralentí suave y una aceleración nítida, reducen el consumo de combustible y protegen su convertidor catalítico de la fusión. Mantente alerta porque el próximo hábito entrena sus oídos para detectar problemas mucho antes de que lo hagan las luces de advertencia. Truco número 1. La regla del cuarto de tanque. La mayoría de los conductores no se dan cuenta de que el fondo del tanque de combustible es el lugar más hostil para la bomba. Cuando se conduce regularmente por debajo de un cuarto de tanque, la bomba pierde la gasolina que necesita para enfriarse. Es entonces cuando el calor aumenta, el desgaste se acelera y el motor eléctrico de la bomba comienza a forzarse. Estudios de desmontaje de la industria muestran que las bombas expuestas a condiciones frecuentes de bajo nivel de combustible funcionan hasta 4 grados Celsius más calientes. Una razón clave por la que fallan un 30% más rápido en autos con alto kilometraje. Y una vez que una bomba se sobrecalienta, pequeños sedimentos en el fondo del tanque son absorbidos por el sistema de combustible, obstruyendo los inyectores y debilitando la aceleración. Mantener el tanque por encima de un cuarto evita todo ese daño. Estabiliza las temperaturas de la bomba, reduce la falta de combustible en pendientes y mantiene los residuos depositados donde no pueden dañar nada. Es un hábito que no cuesta nada, pero protege un componente que puede costar entre 600 y 1.200 euros reemplazar. Y con esta regla establecida, la longevidad de tu coche aumentará drásticamente. Y ahí lo tienes. Los hábitos que silenciosamente llevan a los coches comunes al club de los 480.000 kilómetros y más.